muy importante además. Dice el verso 4 que en él estaba la vida. Cuando decimos la vida, entiéndase la vida eterna, que es la única que se considera existente. Todas nuestras formas de vida biológica que existen en este mundo son simplemente temporales. Por eso es que cuando vamos a la carta según Juan, vamos a leer lo que dice el capítulo 1, versículo 1 al 2. Primero de Juan. Sí. Vamos al versículo del 1 al 3. Primero de Juan 1, del 1 al 3. ¿Quién lo quiere leer? Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con Abba y se nos manifestó. Impresionante. La vida eterna, la cual estaba con Abba y se nos ha manifestado. Uno de los nombres literarios que recibe Yahushua, sin duda alguna, es la vida. ¿Ya? Camino de la verdad y la vida. La vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo te preguntaba precisamente por la preposición con ahí en ese Sí, pasaje, exacto. que no era con, Que sino no es pros. claro, hacia, ¿verdad? Que le pertenecía a Abba. Entonces estamos hablando de la única vida que existe, es la vida eterna. Estas formas de vidas temporales que tenemos nosotros, corruptibles, biológicamente débiles y de todo, esto es un pálido reflejo. Pero dice que en él estaba la vida, y aquí lo dice Juan de una manera muy robusta, ¿verdad? Dice que palparon nuestras manos. La vida en castellano es un concepto intangible, Claro. pero en hebreo es tangible. La vida es corpórea. La vida es Yehoshua Mashiach. Dice, lo que hemos visto y oído, esto anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con Abba y con Yehoshua Mashiach, su Hijo. Ya hemos explicado en muchas ocasiones anteriores, pero vale la pena hacerlo otra vez, que el concepto de Abba y de Ben deben entenderse en una perspectiva no como padre e hijo en castellano, porque sin duda vas a pensar en dos. Hemos hablado simplemente que Abba es el título o es el nombre que reciben el conjunto de todas las promesas y de todos los diseños divinos. Por eso no es una persona. No sé por qué en la cristiandad se creó la idea de que Abba es una persona, como si fuese una persona por aquí y el hijo por acá. Resulta que el concepto de hijo ya hemos explicado en hebreo que es el que porta los atributos de, aparte de significar heredero o aparte de significar inclusive discípulo, ¿cierto? El repartidor de los dones. O el repartidor de los dones y todo. Entonces, ¿qué hemos hablado? Que cuando decimos Abba y su Ben, estamos hablando es que aquí vino un portador de todos los atributos de Abba. Si tú comienzas a ver o a concebir a Abba como el conjunto de toda la promesa del amor de Dios que aún no ha sido revelado, O sea, todo lo que es Dios. todo lo que en esencia significa Dios, eso se llama Abba. Aquí que vino una muestra, un portador de todos esos atributos, y vino como siervo. Entonces no son dos personas, es la manifestación visible y tangible de esa vida. De esa vida. ¿Okay? La vida que está en qué? Con relación a Abba, que le Estaba pertenece, escondida. escondida en Abba. ¿Okay? Abba, ¿qué es? Todo el conjunto de promesas y de diseños divinos. No es una persona. Entonces por eso dice Yehoshua, yo soy en Abba y Abba está en mí. Obvio, porque no son dos personas. Son dos. ¿Me explico? Es simplemente el uno una expresión corpórea y visible del otro. Eso es todo. Por eso es que dice que en él están o habitan corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué es la plenitud de la deidad? Abba. No es una persona, es la plenitud de la deidad. A pesar de haber venido disminuido. Claro, a pesar, por eso digo, pues, es una expresión disminuida en este mundo. Pero sabemos que, obviamente, cuando recuperó su trono y su majestad, recuperó toda su potencia y su gloria. ¿Sí ves? Claro, porque estaba forma disminuida, en él habitaba toda esa deidad. Todo inclusive, a pesar, miren, tanto es eso así, que inclusive cuando Yehoshua está aquí disminuido, en su forma disminuida aquí, inclusive los ángeles se le postran.
Lo vimos en la carta a los Hebreos. Cuando introdujo al Bejor, al que tiene la preeminencia en todo, cuando introdujo al Bejor en este mundo, dijo: póstrense ante él todos los ángeles de Dios. Y estaba aquí en este mundo. Dice que cuando fue al desierto y superó y venció a Satanás, dice que vinieron los ángeles y le sirvieron. ¿Sí ves? Además dice, él mismo lo dijo: ¿quién me redarguye de pecado? Dice la carta a los Hebreos: en él no se halló pecado jamás, fue perfecto en todos sus caminos, etc. Y además tenemos que añadir aquí que la rama de la cristiandad monofisista hasta el día de hoy cree que Yehoshua todo el tiempo que estuvo aquí fue divino. La percepción occidental cree que Jesús fue un hombre, y eso fue la gran choque, la gran desarme que hubo en el pensamiento de la cristiandad primitiva, que se volvió incompatible con el judaísmo. Porque el judaísmo ya se burla de eso. El judaísmo dice: pero ¿cómo es que Dios se va a volver hombre? ¿Verdad? ¿Y cómo es que Dios va a tener un hijo hombre? Eso es así. Porque la Torah dice que un hombre no podrá pagar el pecado de otro hombre. Eso está claro. Entonces eso te lleva a concebir a nuestro Memra, a nuestro Reshit, a nuestro Mashiach, como esa expresión corpórea de Dios, que aunque estuvo aquí disminuido, no dejó de ser Dios en ningún momento. Entonces vamos a hacer un compendio de nombres importantes que hemos de tener presentes para la primera venida o la manifestación corpórea de Dios aquí en la tierra. Hemos de llamarle Mashiach, ¿verdad? Mashiach, Reshit, Memra. Hemos de conocerle también como la vida, Hayim, ¿verdad? Lo que estamos diciendo ahora, por ejemplo, el concepto de Ben o Bra en arameo, el hijo, que no debería ni traducirse, simplemente decir Bra o Ben. Y añadimosle acá Nogah, que es la luz tenue, la luz tenue. El Shahar. Y Shahar, que es sinónimo como de Nogah. Shahar es Nogah. Sí, Shahar es la palabra para el alba, ese manto lumínico de la mañana tenue. Eso es otro nombre de Mashiach. Entonces todos estos nombres son nombres de Jesús en la Biblia. Lo que pasa es que no se traducen en castellano y de pronto nunca habíamos conocido esas palabras, pero en hebreo se conoce perfectamente. Y quisiera agregar otros nombres que ya lo hemos visto en las Haftarot, en la lectura de los profetas, que son, y lo voy a hacer en el orden como fotográfico. Que los hemos visto. Por ejemplo, otro de los nombres es Zera, la semilla. Zera. Sema. Haz de cuenta que Jesús se comparó a sí mismo, y ¿con qué compararé? Malchut HaShamayim, también es otro nombre, el reino de los cielos. Malchut HaShamayim es otro nombre de Mashiach. Y el Sema. Las parábolas de Jesús, cuando él dice el reino de los cielos es como tal cosa, está hablando de él mismo, no está hablando del cielo. El reino de los cielos es él, ¿ok? No quiere decir esto de que no exista el mundo celestial, el Olam Haba, etc. Pero él es Malchut HaShamayim, ¿ok? A ese Malchut HaShamayim le habíamos dicho que también se llamaba Ben Adam, Ben HaAdam, ¿cierto? Sí. Barenash. Entonces, de Zera, que es la semilla, cuando la semilla germina, se llama Tzemach, que es el germen, o sea, ¿cómo se dice? El brote, ¿verdad? Cuando el tzemach crece, se vuelve hoter, que es una vara. ¿Se acuerdan? Sí. Cuando la vara crece y la cortan y renace, se llama netzer, que es retoño, ¿se acuerdan? Sí. Lo vimos en una. Y después, cuando el netzer crece y se vuelve árbol gigante, se llama Etz Hayim, que es el árbol de la vida. ¿Cuánto la fuente ahorita? ¿Ya? También, pues, ya, no, pero estos son los nombres aquí manifestados en este como mundo. si hubiese sufrido Todo el proceso. la semilla,
lo que hubiese sufrido. Todo el para venir proceso, acá. desde que la sepultaron, desde que murió el grano, desde que surgió la ramita, floreció, lo cortaron, volvió a surgir, ¿ya? Todo ese proceso que tú ves con una semilla cuando la siembra, eso es lo que le pasó a Yahushua aquí. Por eso habíamos explicado en su momento en Marcos, creo que fue, ¿verdad? Que cómo fue que entonces Jesús nació del vientre de María. Fácil, hoy lo entendemos. Porque fue un cigoto implantado en su útero. No fue la fecundación de Dios a un óvulo de María. Porque si hubiese sido un óvulo de María, habría salido pecador. ¿Explico? Pero él fue un cigoto implantado en su vientre. Hoy se hace, hoy existe eso. No, hoy se llama bebé probeta. Tú vas a un laboratorio, el médico toma un esperma de un hombre, de un óvulo tal, lo fecunda allí, deja que crezca a los 3 días, porque a los 3 días se vuelve cigoto, ¿verdad? Un óvulo fecundado a los 3 días y 3 noches. Eso siempre me llama la atención. 3 días y 3 noches, el óvulo fecundado se vuelve cigoto, ya se ha multiplicado creo que en 8 células, y luego es introducido en el vientre de una mujer que va a ser receptora, y ahí sigue el proceso hasta que se vuelve embrión y luego feto y luego Que no tiene nada que ver con ella. que no tiene que ver con ella. Lo hemos explicado de otra manera también, siendo él el injerto en María, por ejemplo. Tú tomas una rama de un árbol, la injertas en otro y esa rama da su propio fruto, aunque se esté nutriendo de la savia de este árbol. No da el mismo fruto. No da el mismo fruto. ¿Por qué? Porque tiene su propia genética. Así es. Así que el hecho de estar pegado en ese árbol no lo hace hijo de ese árbol. A ver, en el Barenash. Eso que yo no iba a entender antes, nada. Bueno, Barenash. entonces Ben Adán es lo mismo en arameo, Barenash. Barenash, ese es el equivalente en arameo. Barenash. Fíjense todos los nombres que tiene Jesús en la Biblia, y hay más. Estamos hablando de su primera venida aquí en la tierra, ¿no? De Mashiach, Reshit, Memra, Hayim, Ben Obra, Nogah, Shachar, Zera, Malchut HaShamayim, Ben Adam, Barenash, Tzemach, Hotter, Netzer, Etz Hayim. Ahora falta lo Imagínate. de. ¿Ya? Ahora habría que hacer otra lista de cuando Él sube a su forma original en los cielos, ¿verdad? Y entonces comienza a ser sumo sacerdote, rey de reyes, Abba, etcétera, Yosef Baseter, tiene muchos nombres más. Entonces todo este lenguaje se encuentra diseminado en la Biblia y basta que nosotros nos familiaricemos